Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué es este derroche de perfume? Si hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molesta? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez,
me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos durmiendo. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él. Pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a los que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían: Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo: No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decirle a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Crucifícalo. Pilato, para contenerla a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar a la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía:
el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. Nos ponemos de rodillas e interiormente hacemos un acto de adoración a Cristo. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo
Iniciamos con el Domingo de Ramos la Semana Mayor, la Semana Santa. Empezamos este caminar hacia el Calvario del Señor. Y para nosotros es verdaderamente sumergirnos en los dolores de nuestro Salvador. Para nosotros como católicos no hacemos una obra de teatro, sino que se actualiza el misterio de nuestra redención. Es decir, nosotros por la gracia que Dios ha concedido a la Iglesia católica, podemos tener la oportunidad de celebrar la entrega, el sacrificio de nuestro Redentor. Y si lo vivimos así, podemos entonces introducirnos en los dolores de Jesús. Y si lo creemos verdaderamente, entonces para nosotros será esta semana la más importante y a la cual no podemos faltar. Y si creemos de esa manera que verdaderamente es la celebración de la redención de nuestra alma, de nuestra familia, de la humanidad entera, entonces haremos todo lo posible para que podamos estar en todas las celebraciones. Porque no es solamente el Domingo de Ramos donde se actualiza la redención, es durante toda la semana. La Iglesia como tal no celebra a un Dios que se llama Ramos. La Iglesia celebra al Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho uno como nosotros, y con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad se entregó en una cruz por amor a nosotros. Y por eso hoy venimos con ramos para poder alabar a Jesús, que va a entregar su vida, que va a sacrificar su vida, para que con ella nosotros tengamos vida eterna. Él muere para que nosotros vivamos. Él tomó carne, Él es humilde, Él se ha hecho uno como nosotros, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Nosotros no seguimos un ramo, nosotros seguimos a Cristo que entra triunfante a Jerusalén. Y eso celebramos en esta primera parte de la celebración. El Domingo de Ramos es pues entonces la celebración de dos momentos. Primero, la Iglesia se une al pueblo de Israel, que le alaba, que le glorifica, que le canta como tal: bendito el que viene en el nombre del Señor, como lo vemos inscrito ahí en el retablo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Y entonces todos los judíos renunciaban a algo, renunciaban a sus mantos y los ponían en el suelo para que Jesús pasara por encima de ellos. Y eso significa renunciar a sí mismo para poder ser nosotros tapete del Señor, como decía el Papa Juan Pablo II: Señor, que yo sea como un tapete por el cual todas las almas pasen a ti. Y eso venimos a hacer el día de hoy, en esa primera instancia de la celebración, a glorificarle a Él, a reconocerle como aquel que es enviado por Dios, aquel que ha venido para morir por nosotros. Y en eso creemos profundamente, en eso consiste nuestra fe, y eso celebramos en el día de hoy. Y entonces hay una oportunidad maravillosa para que usted en este momento crea verdaderamente en el amor de Cristo. Usted le ha buscado a la felicidad en muchísimas partes, en muchísimas personas, en muchísimas circunstancias. Y si usted es sincero, y si usted hace una introspección, si usted va a su interior cerrando sus ojos, usted puede llegar a la conclusión de que nada en este mundo le puede hacer feliz. Usted ha confiado en el mundo
y el mundo no le ha hecho feliz. Usted ha confiado profundamente en una persona concreta y esa persona concreta no le ha hecho feliz. Usted ha confiado que la droga, que el alcoholismo y que la impureza, porque eso es lo que el mundo manifiesta y llama. Pero si somos sinceros, nos damos cuenta que todas esas cosas no nos han hecho felices. Todo lo contrario, cuando el mundo ha prometido felicidad, ha dado amargura, tristeza en el corazón. Y hoy el Señor viene triunfante y glorioso para decirle y manifestarle y que usted se entere hoy que Él es su felicidad, que Él se ha humillado, Él se ha hecho pequeño, Él ha venido humilde para mostrarse a cada uno de nosotros. Él ha venido sencillamente a cada uno de nosotros. Él no ha venido como tal con un ejército glorioso. Él no ha venido con una camada o como tal un grupo de jinetes y entre ellos, entre esos jinetes, el mejor y el más grande jinete, un grande caballo. No, el Señor viene humildemente en un borrico, en un burrito, en un asno. No para mostrar su poder, sino para mostrarnos su amor. Porque Dios no tiene necesidad de mostrar su poder. Él no necesita mostrar su poder. Si nosotros hemos sido atentos a la lectura, que ya vamos a mencionar algunas cosas, porque es imposible mencionarlo todo. El Señor, si hay una actitud que nosotros debemos resaltar, es humildad, haciendo silencio. Mientras lo calumniaban, mientras lo juzgaban, mientras le escupían, mientras le pegaban, mientras lo flagelaban, mientras lo crucificaban, Él permanecía en silencio. Él no necesita mostrar su poder, porque Él viene es en la humildad para brindarse, para darse, para donarse, no para reclamar algo, sino para que le recibamos a Él. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Y hoy tenemos la oportunidad maravillosa de creer en su amor, de que lo creas verdaderamente y que ese creer en Él transforme tu vida. Que esa fe que profesamos tenga la posibilidad, o podemos decirlo, tenga el poder de transformar nuestra vida de pecado en gracia, nuestra vida de impureza en pureza, nuestra vida de orgullo y de soberbia en la humildad y la mansedumbre de un Dios que se nos da y se nos entrega. Ahí está la primera celebración. Él viene en la humildad para que nosotros podamos creer en Él, recibirle a Él y podemos entregarle toda nuestra vida. Porque, queridos hermanos, y ahí pasamos a la segunda parte de la celebración de hoy, ese mismo pueblo que le recibió con ramos, ese mismo pueblo que le alabó, ese mismo pueblo que dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, ese mismo pueblo que renunció a sus mantos y los puso por el suelo, ese mismo pueblo que se congregó por multitudes, ese mismo pueblo que le ensalzó a Cristo, es el mismo pueblo que ante la presencia de Poncio Pilato y de los jefes de Jerusalén gritaron: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y esa es la tragedia de esta historia. Y que nosotros no podemos seguir en esa historia. De esa misma manera, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que verdaderamente proponernos buscar la santidad y buscar amar a Dios en todas las cosas. Yo les hago una pregunta siempre a los jóvenes. Bueno, les hago dos preguntas. Y yo les pregunto en el colegio, les pregunto: bueno, díganme la persona que ustedes más aman en su vida.
Y el común de los jóvenes, habrá alguna excepción siempre, pero el común de los jóvenes dicen, pues a mi madre, a mi mamá, esa es la persona que yo más amo en mi vida. Con convicción lo dicen y con orgullo lo dicen. Y mi mamá es todo para mí. Y mi mamá, yo doy la vida, mi vida la cambio por la de mi madre. Prefiero morir yo antes que mi madre, prefiero sufrir yo antes que mi madre. Pero después de que me responden de esa manera, mando otra pregunta. ¿Cuál es la persona que más has hecho sufrir? Y eso debería causarnos dolor y tristeza. Porque ¿cómo es posible que a la persona que más amamos y decimos estamos dispuestos a entregar nuestra vida por ella, es la que más hacemos sufrir? ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Y si eso pasa en la experiencia humana, si eso pasa dentro de la familia, en el centro de la familia, y con la persona, podemos decirlo sin equivocarnos, la persona más importante de la familia o de esta sociedad, ¿cuánto más nosotros tenemos que pensar en esta experiencia dolorosa en relación de nosotros, los que somos hijos por el bautismo con nuestro Creador? Aquel mismo pueblo que le alaba, aquel mismo pueblo le dijo, crucifícalo. Aquel mismo católico que se da la bendición en la mañana, quizá aquel mismo católico es el que ofende y crucifica al Señor nuevamente con el pecado. Y pensamos que la vida de la gracia y la vida del pecado se pueden vivir ahí entremezclados. Y pensamos que podemos llevar una vida externa de signos católicos y religiosos cuando nuestra vida interior, cuando nuestra vida de oración, cuando nuestra vida moral contradice nuestra vida de fe. La contradice. Y ahí entonces entramos en esta parte del Evangelio. Escuchamos hoy la experiencia del apóstol San Pedro, porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio de San Pedro. El Evangelio de San Pedro. Porque Marcos no tuvo la cercanía con Jesús. Marcos era un niño, un adolescente, cuando Jesús estaba en este momento de la pasión. Pero es a través de San Pedro que Marcos conoce la vida de Cristo y la transcribe y escribe el Evangelio. Y entonces San Pedro, a través del evangelista Marcos, nos manifiesta algo especial, porque entonces Pedro, que estuvo ahí en el huerto de los olivos, manifiesta cómo era Cristo, cuál era la actitud de Cristo. Y entonces nos dice el Evangelio: mi alma siente una tristeza de muerte. Mi alma tiene una tristeza de muerte. ¿Y por qué está triste Jesús? ¿Y por qué el alma de Cristo está agonizando? ¿Por qué el alma de Cristo está sufriendo? Porque aquellos a quien Él llamó le abandonan. Porque aquellos a quien Él ha venido a dar su vida no le reciben. No le reciben. Nos dice el evangelista San Mateo, narrando la misma secuencia de los acontecimientos de Jesús, y entonces San Mateo nos dice que Jesús dijo: ha llegado la hora de las tinieblas, ha llegado la hora de Satanás. Y ha llegado la hora de Satanás porque Satanás quiere asesinar a Cristo, porque Satanás quiere matar a Cristo. Y entonces usa a sus ministros, los sumos sacerdotes, ministros de Satanás. San Pedro se convirtió en ministro de Satanás porque le negó 3 veces antes que cantara el gallo 2 veces. Judas,
ministro de Satanás, uno de los que él llamó, Pedro, otro de los que él llamó, Judas, y los demás le abandonaron, de los que él llamó. El pueblo, aquel que le había realizado tantos milagros, paralíticos caminando, cojos que volvían a caminar perfectamente, ciegos que volvían a ver, sordos que escuchaban, ciegos que volvían a mirar. Ese mismo pueblo se va encarnecidamente a hacer sufrir y a asesinar a Cristo. Llegó las tinieblas. Y entonces vemos que en la actitud de Jesús no es mostrar el poder, porque si Jesús hubiese querido, Él hubiese hecho descender a los ángeles para defenderlo, pero Él ha venido a cumplir la misión del Padre. La misión es morir en la cruz por nuestra salvación y por nuestra redención. Y esa cruz y ese sufrimiento es por amor a ti y a mí. ¿Lo crees? ¿Crees que todo ese dolor y todo ese sufrimiento ha sido para liberarte de la esclavitud de Satanás? ¿Crees verdaderamente que Jesús ha muerto en la cruz para liberarte de la esclavitud de la impureza, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio? ¿Crees profundamente que el Señor ha muerto en la cruz para liberarte de la esclavitud, del orgullo, del egoísmo, de la falta de fe? ¿Crees verdaderamente que Cristo ha muerto en la cruz para llevarte a la gracia de la santidad, de la fe, de la oración, de la espiritualidad? ¿Lo creemos? Hoy el Señor nos invita a creer en su amor. Hoy el Señor nos invita a creer en su sacrificio. Hoy el Señor nos invita a creer verdaderamente en su amor por nosotros. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a acrecentar nuestra fe en ese amor, en ese sacrificio? No mirándonos a nosotros mismos, no mirando a este mundo, sino mirándolo a Él. Miren, ¿qué fue lo que hizo llorar a Pedro de amargura? ¿Qué fue lo que hizo llorar a Pedro de amargura después de haberlo negado 3 veces? ¿Qué fue lo que le hizo arrepentirse de su pecado de haber traicionado al Maestro, de haber traicionado a Cristo, de haber traicionado al Señor de los señores? Fue su palabra, fue contemplar la voz de Cristo en su interior, porque cuando San Pedro le niega 3 veces, él escuchó el canto del gallo, pero el canto del gallo no lo hizo arrepentirse. Él escuchó la palabra de Cristo en su interior que le decía: antes que cante el gallo 2 veces me habrá negado 3 veces. Y él recibió esa palabra ahí en su corazón, de tal manera que fue lo que le llevó a arrepentirse, a convertirse. Lo único que nos lleva a nosotros a convertirnos es el amor de Cristo, no otra cosa. No otra cosa. Es lo único. Yo, por gracia de Dios, vengo de estar, por misericordia de Dios, en las apariciones de Nuestra Señora en Medjugorje. Y Nuestra Señora en Medjugorje nos dice ese mensaje. Y yo se los quiero compartir, porque hay que transmitir la voz, la voluntad de Nuestra Señora, el querer de Nuestra Señora, los sentimientos de Nuestra Señora, que hoy se sigue apareciendo para llamar la atención, para llamarnos a nosotros a creer en el amor de Cristo, de su Hijo. Y ella dice: queridos hijos, yo estoy con ustedes gracias al amor misericordioso de Dios. ¿Por qué la Virgen María desciende de los cielos? ¿Por qué la Virgen María es enviada por el Padre? Por el amor misericordioso, por el amor de Dios. Porque Dios en su infinita misericordia quiere que nosotros nos salvemos. Pero la humanidad la está rechazando. Y la humanidad, la sociedad está rechazando el amor de Dios. Y por eso, como madre,
los invito a creer. Como madre los invito a creer en el amor. Amor que es unión con mi hijo. Con el amor ayudan a los demás a abrir sus corazones para que conozcan a mi hijo y lo amen. Con el amor ayudan a mis otros hijos crean en mi hijo y lo amen. ¿Cómo queremos nosotros que las otras personas crean en Jesús si no lo amamos a Él? Hay que amarlo para que las otras personas lo puedan recibir. Y hay que amar a los demás con dulzura, con mansedumbre, para poder que los otros se sientan atraídos al amor de Cristo. Hijos míos, el amor hace que mi hijo ilumine sus corazones. Si nosotros amamos verdaderamente, ese amor hace que nuestras mentes sean iluminadas y podamos comprender que nuestra vida de felicidad plena que buscamos no es en este mundo, sino en la eternidad. Hijos míos, si viven el amor, si viven a mi hijo, tendrán paz y serán felices. En el amor está la victoria. Les doy las gracias. En el amor está la victoria. Usted quiere ser victorioso ante la esclavitud de este mundo, ante aquellos vicios que le esclavizan. En el amor está la victoria. Y entonces concluyo con lo siguiente: si nosotros queremos ser felices, tenemos que contemplar el amor de Cristo que se nos manifiesta a través de su pasión. Y ahí la importancia de esta Semana Santa. Si queremos ser victoriosos de la soledad que usted experimenta en su corazón, de la tristeza que usted siente en su corazón, de la impureza, del orgullo, del egoísmo, si usted quiere salir victorioso de la mentira, usted contemple el amor de Cristo y usted saldrá victorioso. Pero no lo contemple pasajeramente, sino que dedique su vida a contemplar la pasión de Cristo. Por eso la iglesia hoy lo contempla y por eso lo contemplará el viernes. 2 veces la pasión de Cristo en una semana, porque es a través de la pasión que somos liberados, que somos victoriosos. Es a través del amor, a través de Cristo, que somos victoriosos. Queridos hijos, si queremos permanecer unidos a Él, tenemos que contemplarle en su dolor para poder, a través de su dolor, ser glorificados. Que así sea.